When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra y el espíritu de profecía. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que lo que digamos, lo que hablemos, Señor, esté de acuerdo a tu santa verdad. Así es que, mi Dios, bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, cuando Jesucristo, hermanos, el Hijo del Dios viviente, empezó su ministerio público, ¿verdad?, a traer el evangelio de salvación y verdad, y sabemos nosotros que la verdad que Cristo vino a predicar, a enseñar, ¿verdad?, era una verdad pura, ¿sí o no? Una verdad pura la trajo a un pueblo que vivía en oscuridad. Ahora la pregunta es, hermanos, la pregunta es esta: ¿Jesús tenía conexión con el sistema de religión judía corrupto y apóstata en su tiempo? ¿Tenía él alguna conexión? Saben, hermanos, que él nunca tuvo una conexión. Y lo vamos a ver, hermanos. Lo vamos a ver a través de las Escrituras y lo vamos a ver a través del espíritu de profecía. Por eso, hermanos, el título, ¿verdad?, de nuestro estudio: Dios no obra en una iglesia apóstata. Y vamos a ver el por qué. El por qué Dios no puede obrar en medio de la apostasía. Aunque se proclame ser el pueblo escogido de Dios, pero si el pueblo de Dios cae en apostasía, en rebelión contra Dios, Dios no puede obrar, hermanos, en medio de su pueblo. Dios no puede. Por eso tenemos que mantenernos fieles. Fieles a sus mandamientos, fieles a lo que Él ha dejado escrito. Y no solamente mantenernos fieles, hermanos, necesitamos practicarlo en nuestra vida. El poquito de luz, mi querido hermano, que a usted le llegue, practíquelo y verá la bendición que hay en la vida de cada uno de nosotros. Saben, hermanos, que algunos creen y enseñan que Cristo, ¿verdad?, que Cristo no fue distinto y separado del sistema religioso judío. Muchos así lo enseñan y así lo creen. Muchos creen que Dios, hermanos, obraba por medio de una iglesia o de la iglesia apóstata, aunque la religión, hermanos, se había degradado, era solo forma y pura ceremonia, sin nada de santidad viva en ella. ¿Es lo mismo que estamos viendo hoy en día? Claro que sí, hermanos, puro formalismo estamos viendo hoy en el pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba con esa iglesia apóstata? Estaba destinada, hermanos, a ser arrastrada. Estaba destinada a ser arrastrada. También saben que muchos creen, hermanos, que Cristo no se separó o se mostró diferente de la iglesia corrupta. Ahora, hermanos, la pregunta ¿es esto verdad? ¿Jesús no se separó o se mostró indiferente de la iglesia corrupta? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Y esta es una realidad y esta es una verdad para el pueblo de Dios. Para todos aquellos, mi querido hermano, que nos tratan de disidentes. Para todos aquellos que dicen, no, es que fuera de la conferencia general no hay salvación. O que los que se salen o nos corren de la conferencia general, estamos en apostasía, somos disidentes. Pero escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, acerca de esto. Dice así: Cristo fue, ¿qué dice? Cristo fue protestante. Hermanos, y si Cristo fue protestante, ¿por qué usted y yo no podemos protestar contra las corrupciones y las aberraciones que se cometen en el pueblo de Dios? Y escuche cómo dice la cita: protestó en contra de ¿qué? De la adoración formal de la nación judía.
la cual rechazó el consejo de Dios en su contra. Entonces eso quiere decir, hermanos, que el pueblo de Dios, al rechazar el consejo de Dios, está rechazando ¿a quién? A Dios mismo. Porque Dios es el que nos manda, hermanos, los consejos. Es Dios el que ha dejado su palabra escrita y el que ha dicho cómo debemos de caminar nosotros sus hijos. Les dijo que enseñaban como doctrina los mandamientos de los hombres, que fingían eran hipócritas. Así se los dijo el Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados les dijo. Se miran hermosos por fuera, pero por dentro, ¿qué les dijo? Están llenos ¿de qué? De rapiña. Y muchos de los dirigentes del pueblo de Dios, hermanos, y me atrevo a decir que muchos de sostén propio están pasando por este problema. Pero escuche cómo sigue diciendo la cita, hermanos. Como sepulcros blanqueados eran hermosos por fuera, pero por dentro llenos de impureza y corrupción. Y no vemos corrupción dentro del pueblo de Dios. Los mismos dirigentes son corruptos. Principalmente al no predicarle y enseñarle al pueblo la verdad como está escrita. ¿Por miedo de qué, mis hermanos? ¿Por qué no enseñarle al pueblo la verdad como está escrita? ¿Será que tienen miedo de perder? Pero escuchen lo que dice: los reformadores se datan a Cristo y los apóstoles. Salieron, ¿qué dice? Cristo y los apóstoles, ¿qué dice? Salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonias. Entonces, mis queridos hermanos, y la palabra de Dios a mí me enseña y me dice, el mismo Señor Jesucristo me dice que yo debo de andar como Cristo anduvo. Y si Cristo tuvo el valor de, con sus discípulos, de salirse y de separarse de una religión de puras ceremonias y de puras formas y de pura corrupción y de pura apostasía, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Hermanos, esta es la verdad de la palabra del Señor. Escuche la cita como dice: Lutero y sus seguidores no inventaron, dice, la religión de reforma. Ellos no la inventaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente aceptaron como fue presentada por Cristo y sus apóstoles. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Debemos de apegarnos a un escrito está, a la ley y al testimonio. Y mis queridos hermanos, cuando nos apeguemos a la ley y al testimonio, estamos seguros, sabemos a dónde vamos. Pero mientras que nos separemos de un escrito está, de la ley y al testimonio, entonces, mis queridos hermanos, nada bueno nos espera, aunque así proclamemos, hermanos, estar en la verdad presente. Y eso está escrito, hermanos, en la Review and Herald, junio 1 de 1886. Por eso, hermanos, Cristo, hermanos, no trabajó con ni en medio de una iglesia corrupta. Ahí lo estamos viendo, dice que salieron. Así es que Cristo no trabajó en medio de ellos. Pero hoy en día muchos, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que dicen? Ah, no, es que yo todavía sigo en ese sistema de religión para ver si me gano alguno. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El diablo es bien inteligente. Ellos no estaban en armonía con ella, con esa iglesia corrupta. No apuntaba a sus escuchas a volver o quedarse en su iglesia, mis queridos hermanos. Cristo no les decía, ok, yo te doy estudios bíblicos, los apóstoles te doy estudios bíblicos, pero hay muchos que dan estudios bíblicos, ¿sí o no? Y esto y lo otro, ¿y a dónde se lo llevan? Se lo llevan a la conferencia. Porque todavía no han entendido, hermanos, cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Muchos al hablar, es que la iglesia, ¿para dónde se va el pensamiento? A la conferencia general. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es su iglesia, dice la mensajera del Señor.
en los lugares celestiales, página 323. Así lo dice. Cristo, hermanos, no los instó, hermanos, a quedarse en la iglesia corrupta o el trabajar mediante su sistema y organización apóstata para alcanzar a otros. Él no utilizó esa corrupción, Él no utilizó esa conferencia de ese entonces, mis queridos hermanos. Por eso Él, cuando se salió, ¿para dónde se fue, hermanos, a trabajar? Andaba por los montes, andaba por las montañas, invitando a la gente. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también como pueblo de Dios. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Él hacía, hermanos, Él hacía todo lo que podía para descubrir a esa iglesia corrupta y impostora. Él hacía todo, hermanos. Los dejaba descubiertos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no les dijo a los mismos fariseos y los escribas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros! ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, cuántas veces no se los estaría diciendo hoy, hermanos, a los dirigentes del pueblo de Dios? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, acerca de todo eso. En las parábolas que Cristo había pronunciado, escuche lo que dice: era su propósito amonestar a los sacerdotes. ¿A quiénes? A los sacerdotes. E instruir ¿a quién? A la gente que estaba dispuesta ¿a qué? Y los que no estaban dispuestos a ser enseñados, ¿qué hacía Cristo? Se sacudía el polvo de sus pies y Él seguía buscando gente. Él trabajaba con los que querían ser enseñados, con los que de verdad querían abrir su corazón a la verdad presente, a la verdad presente de ese entonces. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero dice, pero era necesario hablar aún más claramente. Sigue diciendo la cita: la gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Es lo mismo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. El sacerdocio del pueblo de Dios está corrompido. ¿Y de qué manera está corrompida, mis queridos hermanos? ¿De qué manera? El sábado, hermanos, en los templos adventistas está siendo corrompido. El día sábado, hermanos, ¿qué celebran? ¿Qué día del pastor? ¿Que ahí viene la Navidad? ¿El día del amor? Todo eso lo celebran en sábado, mis queridos hermanos. Hasta el día del pastor. ¿Verdad? Por eso dice que la gente estaba esclavizada. Hoy en día muchos de nuestros hermanos están esclavizados por ese sacerdocio corrompido que hay dentro de la conferencia general. No hacen nada si su pastor no se los permite. Hasta para regalar un libro tienen que pedirle permiso, mis queridos hermanos, al pastor. Y si no, ahí luego los quieren andar disciplinando. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso Cristo, hermanos, y sus discípulos salieron de esa corrupción. Cristo les dijo: esa no es la manera como se trabaja. En mi viña, dijo el Señor, se trabaja como yo digo, dijo el Señor Jesucristo, no como los hombres dicen. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, ¿y la verdad qué? Y la verdad los hará libres. Y hermanos, usted y yo somos libres. Es tiempo de romper las cadenas, mis queridos hermanos, de toda esa esclavitud, de un sacerdocio corrompido en el pueblo de Dios. Cristo debía, ¿qué dice, hermanos? Cristo debía romper esas cadenas. Y si Cristo las rompió, a nosotros también como sus seguidores nos da el poder para romperlas. Y no estar esclavizados, mis queridos hermanos, o esperando ahí a ver si me dan el permiso para ir a entregar un conflicto de los siglos. Cristo rompió las cadenas, mis hermanos. Y escuche cómo sigue diciendo: el carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Y hoy, ¿cuántos hoy en día, hermanos, se atreven a
a exponer el carácter corrupto de los dirigentes de la conferencia general? Nadie. Los tienen como dioses. Son los ungidos de Dios. Muchos así dicen: cuidado, no hay que hablar mal del siervo. Así dicen muchos. Oh, mis queridos hermanos, por eso, hermanos, nosotros tenemos que hablar con la verdad y solamente con la verdad. Si Cristo pudo romper las cadenas, ¿por qué usted y yo no las podemos romper? Él nos ha dado el poder para hacerlo. Por eso Él nos ha dado la palabra del Señor y nos ha dado el espíritu de profecía para que como pueblo de Dios nos sigamos guiando. Y eso está escrito ahí en el deseado de todas las gentes, página 563. Lea el capítulo, hermanos. Lea todo el capítulo. Las obras de Cristo, hermanos, a lo que estamos leyendo, no estaban en armonía o unión con la iglesia. No estaban unidas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, llegar Cristo ante el presidente de ese entonces? ¿Me permites hacer la obra del Señor? O ¿me permites? Mira, aquí traigo unos libros, ¿me dan permiso? Por eso Cristo, hermanos, Cristo no estaba en armonía o unión con la iglesia. Estaba trabajando en contra de la iglesia, experimentándola como impostora o exponiéndola, como impostora de la verdadera iglesia de Dios. Y ahorita vamos a explicar ese aspecto. Ahorita vamos a explicar esto. Entonces la pregunta que debemos hacernos es esta, hermanos. ¿Era parte de la obra de Cristo el llamar a su pueblo fuera de su conexión con esa iglesia apóstata y corrupta para que llevaran su evangelio a otros lejos y cerca? ¿O les dijo que se quedaran en la iglesia y trabajasen por medio del sistema apóstata para atraer a otros? ¿Trataba Cristo de sacarlos de la iglesia apóstata o trataba de dejarlos dentro de la corrupción? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Cristo, hermanos? Si Cristo no hubiera hecho todo eso, lo que hizo, mis queridos hermanos, a Cristo Jesús nunca lo hubieran crucificado en la cruz. Porque ¿qué es lo que hubieran dicho? Este es de nosotros, este es nuestro, así se hace. Lo felicitaran, mis queridos hermanos. Escuche lo que dice la mensajera del Señor acerca de eso, hermanos. Y ahí se van a contestar esas preguntas. El Sanedrín dice, el Sanedrín, ¿quién era el Sanedrín, hermanos? ¿Quién era el Sanedrín? Era la conferencia de aquel entonces de los adventistas del séptimo día. Dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba, ¿qué dice? Su muerte. ¡Wow! ¿Y no que eran el pueblo de Dios? ¿No que eran adventistas del séptimo día y esperaban al Mesías? Por eso dicen las Escrituras, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? Y es lo mismo que sucede hoy, mis queridos hermanos. Se nos han dado verdades y mensajes a su pueblo, pero el pueblo de Dios los está rechazando. El pueblo de Dios lo está rechazando. Aquellos que dicen que son fieles y que son atalayas y que son centinelas y atalayas del diablo son, al rechazar los mensajes que Dios nos ha dado. Dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, ¿qué dice? Jesús se apartó ¿de quién? De Jerusalén. ¿De quiénes? De los sacerdotes, del templo y de quiénes más, y de los dirigentes. O sea, él se apartó, hermanos, de la corrupción, de la apostasía. Él se hizo a un lado y dejó a esos, porque él les dijo que eran hijos de quién, que eran hijos del diablo, les dijo. Pues no les dijo, pero ¿y por qué? Pues procuran matarme. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice que se apartó, dice, de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley.
y se dirigió ¿a quién? Dice, a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que habían de anunciar el evangelio a todas las naciones. Por eso, mis queridos hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Hay que apartarnos de esos corruptos, hay que apartarnos de esa apostasía, hay que apartarnos, hermanos, de todo eso y no ser partícipes. Por eso dice la palabra de Dios, sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe ¿de qué? De las plagas. Y eso está en el deseado de toda la gente, es página 198. Yo no me estoy inventando esto, hermanos. Ahí está escrito, ¿o no dice así? Llegue a su casa, estudie, analice el deseado de toda la gente y usted va a encontrar joyas ahí, hermanos, que dice uno, wow, ¿por qué si ya había leído el deseado de toda la gente? ¿Por qué yo nunca las había encontrado? Pero dice aquí, hermanos, que Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Por eso, mi querido hermano, usted no se sienta mal que le digan disidente o que le quieran llamar como le quieran llamar, hermanos. Bienaventurados, ¿qué dice? Cuando os vituperen por causa de mi nombre. Cristo, hermanos, instruía al pueblo en la verdad pura. Él los llamaba, mis queridos hermanos, a salir de su unión con la falsedad y del error. Y ese es un llamado que debemos de hacerle al pueblo de Dios, a que salga de ese error, de esa corrupción, mis queridos hermanos, para que poder ser instruidos en la verdad. Cristo enseñaba la verdad de la obediencia y justicia a Dios, mis hermanos, llamándolos a salir de su conexión con la desobediencia e injusticia, con la maldad y pecado en sus vidas. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios, el pecado se abraza. Hoy en día en el pueblo de Dios, hermanos, al pecado se le soba la espalda. Pero Dios fue bien claro, hermanos. Él va a salvar a su pueblo de los pecados o en los pecados. De los pecados, no en los pecados. Por eso, mi hermano, eso que le dicen a veces, no te preocupes, hermano o hermanita, Dios conoce tu corazón. Cuando el Señor venga, el Señor te va a transformar, hermanos. Cuando Cristo Jesús venga, Él ya no viene, dice la misma palabra de Dios, que Él ya no viene con relación con el pecado. Y si Él ya no viene con relación con el pecado, entonces, hermanos, ¿a qué viene? A todo aquel que no se ha arrepentido, dice la palabra de Dios, que con su resplandor, hermanos, va a caer como muerto. Porque Él perdona, me perdona a mí, lo perdona a usted de los pecados, no en los pecados. Eso debemos nosotros tenerlo siempre en nuestra mente. Cristo también, hermanos, les mostraba en dónde estaba la verdadera iglesia de Dios y a dónde podían ir a unirse con esa iglesia. Si usted lee bien lo que leemos en el deseado de toda la gente, el Señor les estaba mostrando cuál era la verdadera iglesia, siéndoles fieles a Él, hermanos, y ser sus discípulos. Y le llamaba a salir de su conexión con esa iglesia impura, corrupta y religiosa y apóstata. A cada rato el Señor les hacía ese llamamiento, mis queridos hermanos. Cristo predicaba los 3 principios sobre los cuales estaba basado el gobierno de Dios. Cristo no tenía ninguna conexión con la iglesia judía, hermanos. Él no tenía esa conexión, mucho menos con su organización. Continuamente instruía al pueblo a seguirle a Él, hermanos. Y es lo mismo que nosotros también enseñamos hoy en día. Que no sigamos a hombres, que sigamos a ¿quién? Que sigamos a Cristo Jesús, porque es el único que tiene la verdad.
también nos instruía, hermanos, a no quedarse dentro de esa iglesia. Cristo buscaba en sacar al pueblo de la iglesia desobediente para que pudiese entender, hermanos, su verdad. Dentro de una iglesia corrupta, apóstata, mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que podemos entender y comprender la verdad? No, hermanos. Entonces hay una necesidad de salir, ¿sí o no? Para poder encontrar la verdad. ¿Sabe, hermanos, que tanto enfurecía a los dirigentes judíos que Cristo tuviese tanta influencia sobre el pueblo? ¿Les enojaba, sí o no? Hoy en día, hermanos, los dirigentes también, hermanos, apóstatas y corruptos, se enojan. Se enojan con aquellos, mis queridos hermanos, que queremos llevar la verdad presente para estos últimos días. Los quieren censurar, aquellos que están predicando la verdad. Especialmente, hermanos, sobre los que nunca asistían a la iglesia judía. Les enfurecía, hermanos, ver a aquellos que estaban separados de la iglesia y seguir a Cristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que hoy en día no enfurece eso a la conferencia general, que usted y yo estemos reunidos acá escuchando todas estas verdades? Les enfurece, mis queridos hermanos, así como les enfurecía que la gente, en vez de seguirlos a ellos, seguía a Cristo Jesús, mis queridos hermanos, y que Jesús tuviera gran influencia sobre la gente. La gente ya estaba cansada de ser esclava, hermanos. La gente ya estaba cansada de tanta corrupción, que cuando vieron al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, mis queridos hermanos, y les empezó a hablar la verdad y empezó a desenmascarar, mis queridos hermanos, la corrupción que había en ese entonces de los judíos, de los sacerdotes, de los dirigentes del pueblo de Dios, la gente empezó a seguir ¿a quién? Y por eso querían matarlo. Por eso, mis queridos hermanos, no te sorprenda que un día lleguemos a ese punto, que un día el mismo pueblo quiera meterte a la cárcel, que un día tus mismos hermanos te desprecien, que ni siquiera te dirijan la palabra, tu misma familia, mis queridos hermanos. Así lo dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Así lo dice. Que los peores enemigos serán los de tu propia casa. Tanto nuestro hogar, nuestra familia, como nuestros hermanos del pueblo de Dios. No nos sorprendamos, hermanos, que un día nuestros mismos hermanos nos delaten con las autoridades. Por eso hay que tener cuidado a quien tú le abres las puertas de tu casa, porque nosotros no sabemos si es un espía el que están mandando y a ver cómo te estás moviendo tú adentro. Hay que tener cuidado y yo os lo digo, hermanos, abiertamente, hay que tener cuidado también, hermanos, cuando nos visita alguien en nuestra iglesia, porque uno no sabe si son espías, mis queridos hermanos, que ellos mismos mandan, o no mandaban espías a espiar al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes los mandaban? ¿No los mandaban los dirigentes? Claro que sí, mis queridos hermanos, toda la historia se está volviendo a repetir. Y lo más fuerte aún, mis queridos hermanos, no te sorprenda que el mismo pueblo de Dios prefiera tu muerte. Es triste eso, a Jesús lo hicieron. Después que le dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, después de todos los milagros que Jesús hizo, mis queridos hermanos, esa misma gente la que estaba gritando allá en el petróleo de Pilato, crucifíquenle, crucifíquenle. Es triste, pero es la realidad, mis queridos hermanos, pero es la realidad. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Encolerizaba, dice, a esos guardianes de la sociedad, el que aquel con quien estaban continuamente en disputa. ¿Con quién estaban en disputa? Con Cristo, hermano. Los mismos dirigentes del pueblo de Dios estaban en disputa con Cristo. Y es lo mismo que están haciendo hoy en día. Cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú abres el espíritu de profecía,
y alguien se enoja, se reclama, ¿con quién están en contra? Con Jesús. Por eso dice, encolerizaba a esos guardianes de la sociedad, el que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, se juntara con una simpatía tan visible que los parias de la sociedad, con los parias de la sociedad, no aprobaban sus métodos. Ni la misma gente común, hermanos, aprobaba los métodos de ellos. Y le escuche lo que dice. Se consideraban, ¿qué dice? A sí mismos como educados. Tan educados, hermanos, que se consideran hoy también, que se atreven, hermanos, se atreven, mis queridos hermanos, hasta levantar falsos testimonios a hermanos para que puedan perder la influencia que Cristo les impone para atraer a más personas a la verdad. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchos pastores, muchos dirigentes del pueblo de Dios que amenazan a la gente. Y desde los púlpitos, hermanos. No, tú no puedes ir allá, porque cuidado, allá hay una influencia satánica. No, hermanos, no es que haya una influencia satánica. Yo a muchos dirigentes les digo, bueno, ¿y qué le estás predicando al pueblo? Si le estuvieras predicando la verdad, no anduviera buscando pasto fresco en otro lado. Predícale la verdad y ahí los vas a tener sentados. ¿Sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. Pero a muchos dirigentes, mis queridos hermanos, todavía les da coraje cuando escuchan todas estas verdades y la gente anda en busca de esas verdades. Diga, hermano. ¿Se dan cuenta? Claro que sí, hermanos. Y yo no me lo estoy inventando, hermanos. Yo no me lo invento. Nuestros mismos hermanos han pasado por todas esas experiencias. Por eso, hermanos, no nos sorprenda un día, hermanos, que nos amenacen y que nos digan cállense, y si no, los llevamos a la corte o lo que sea. Pero gloria a Dios por eso, hermanos. Peor fuera que nos llevaran a la corte por ladrones. Peor fuera que nos llevaran a la corte por adulterio, por cualquier otra cosa. Pero cuando es por la palabra del Señor, por su verdad, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No tenemos por qué agachar la cabeza. Que no nos dé vergüenza, dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de ¿quién? Porque es poder de Dios. Claro que sí, mis queridos hermanos. Por eso dice, hermanos, pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. ¿Se da cuenta? Pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo el egoísmo de ellos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 144, el capítulo 15. Pueden leer el capítulo 15, ahí está completo todo eso. En la misma página, hermanos, en la misma página, dice así, hermanos. También, dice, los encolerizaba el hecho de que los que mostraban solo desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, escuchen lo que dice, acudieran a Jesús y escucharan con arrobada atención sus palabras. Ellos mismos se preguntaban, bueno, ¿y qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese? Pues, ¿su papá es un carpintero? ¿No es su mamá María? ¿Podrá salir algo bueno? ¿No decían? Mis queridos hermanos, ¿cómo? ¿Sí? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Por eso les digo, mis queridos hermanos, ¿qué más les encolerizaba que los que... El hecho de que los que mostraban solo desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, acudieran a Jesús y escucharan con arrobada atención sus palabras. Los escribas y fariseos, dice, sentían solo condenación ante aquella presencia pura.
solamente con la presencia y con lo que Cristo enseñaba, ¿cómo se sentían, hermanos? Los escribas y fariseos ya se sentían condenados. ¿No será por esa misma razón, mis queridos hermanos, que hoy en día los dirigentes del pueblo de Dios se sienten ya condenados y por eso quieren alzar su voz contra la verdad? ¿Para no sentirse así? Yo no los condeno, dijo el Señor Jesucristo, pero mis palabras los condenan. Sus hechos los condenan. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo era entonces, le hace la pregunta a la mensajera del Señor, cómo era entonces que los publicanos y pecadores resultaban atraídos a Jesús? ¿Cómo era entonces? Es que Jesús, hermanos, les hablaba con la verdad. Jesús no les andaba con rodeos. Jesús siempre les decía, si ustedes se arrepienten tendrán la vida eterna. Él no le andaba dando vuelta o sobando el pecado. Él tenía misericordia, claro que sí. Pero ustedes creen, mis queridos hermanos, que por tanta misericordia que Jesús tenía, iba a salvar a un pecador que no se arrepintiera. Claro que no, hermanos, claro que no. Por eso Jesús hoy te hace también la invitación. Si hay pecados todavía en nosotros, si hay pecados ocultos, es tiempo, mis queridos hermanos, que los confesemos ante nuestro Padre Celestial. Estamos en el día de la expiación, estamos en el tiempo de la expiación, hermanos. Ahorita todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Pero va a llegar el momento, mis queridos hermanos, que el incenciario lo va a dejar caer nuestro Señor Jesucristo y va a decir las palabras, consumado es. Ya no hay tiempo. Ahora es el tiempo que podemos arrepentirnos. Hoy es el día, mis queridos hermanos, que podemos venir a Jesús y decirle, Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Esto está, hermanos, donde lo que leímos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 144. Al cosechar o separar a su pueblo de la iglesia apóstata, aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Estaba Cristo empezando otra iglesia? ¿Estaba Cristo empezando otra iglesia? No, hermanos, Cristo no estaba empezando otra iglesia. Traía al pueblo de Dios, a los honestos, a la iglesia original, hermanos, la que fue fundada en la plataforma de la verdad eterna. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Miren, todos estos están equivocados, se han alejado de la plataforma de la verdad eterna. Y Cristo trataba de guiarlos nuevamente a la plataforma de la verdad eterna, hermanos. Cristo les estaba enseñando, hermanos, que todo lo que los rabinos, que todos los fariseos, los sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Dios de ese tiempo les estaban enseñando eran puras formas, puras ceremonias. Y Cristo les quería volver a enseñar, hermanos, la verdadera adoración al pueblo de Dios, acercarse nuevamente a Cristo Jesús. La iglesia judía comenzó bajo esta verdad, hermanos, bajo la plataforma de la verdad eterna, pero con el tiempo rehusó seguir la verdad, hermanos, de Dios y renunció a la plataforma. Y no es lo que pasa hoy con el pueblo de Dios. ¿No se ha renunciado hoy a la plataforma de la verdad eterna? ¿No se está renunciando al mensaje de los tres ángeles? ¿Cuándo se renunció, hermanos, al mensaje de los tres ángeles? ¿Se acuerdan ustedes? 1888, dijo la mensajera del Señor, parafraseando, hermanos, dijo ella que los mensajes que Dios había mandado por Waggoner y Jones era un mensaje ¿de quién? De Dios. Pero su pueblo, ¿qué dice? Lo rechazó. Su pueblo lo rechazó y lo sigue rechazando, mis queridos hermanos. Y todavía se sigue rechazando. Gradualmente, hermanos, al paso de los siglos, se convirtió en una iglesia completamente diferente. Al rechazar la plataforma de la verdad, hermanos,
la iglesia se convirtió, hermanos, en algo diferente, basada en la plataforma de tradición y error. Y hoy lo estamos viendo nosotros, hermanos, en la iglesia, en la conferencia general, pero afirmándose como la iglesia de Dios, ¿sí o no? Aunque ellos saben que han dejado la verdad, que se han alejado de la verdad, de la plataforma, del mensaje de los tres ángeles, todavía siguen diciendo que son la iglesia de Dios, ¿sí o no? Que fuera de ella no hay salvación. Y así fue, hermanos, como los dirigentes judíos en realidad, hermanos, empezaron otra iglesia al rehusar la plataforma de la verdad de Dios y se volvieron vástagos, mientras Cristo trataba de cosechar a aquellos que eran honestos y sacarlos de esa falsa iglesia. Entonces, hermanos, ¿estaba Cristo formando otra iglesia nueva? Claro que no. ¿Quiénes la estaban formando? ¿O quiénes la habían formado? Los fariseos, los escribas, los dirigentes del pueblo de Dios. Cristo no era, hermanos, lo que lo estaba formando, sino que Cristo, hermanos, los estaba queriendo traer nuevamente a la verdad eterna de Dios. Esta era la única manera, hermanos, que podían volver a ser la verdadera iglesia de Dios. Pero mientras que el pueblo de Dios siga rechazando la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo, no pueden ser la verdadera iglesia de Cristo. No lo pueden ser. Jesucristo, hermano, fue el guía de su pueblo. Fue el guía de su pueblo separado, como siempre lo ha sido en el pasado. Él no estuvo unido a ellos. Él no trabajó en medio de ellos, ni aprobaba sus métodos de trabajo. Por eso, Él se separó. El sumo sacerdote o presidente, hermanos, ya no era el dirigente de la iglesia. Ya no era. Así que en realidad había dos iglesias, ¿sí o no? Había dos iglesias a la vez antes de la muerte de Cristo en la cruz. Una era la iglesia de Cristo y sus discípulos y sus seguidores. La otra era la iglesia judía con la maldad de sus dirigentes y sus seguidores. ¿A qué iglesia perteneces tú, hermano? ¿O a qué iglesia tú quieres pertenecer? ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A los fieles, seguidores de Cristo Jesús? ¿O a los fieles? ¿O a los que son fieles a sus dirigentes de una iglesia corrupta y apóstata? Saben, hermanos, que muchos rechazan esta gran verdad, que había dos iglesias distintas antes de la muerte de Cristo. Pero ¿es verdad esto, hermanos? ¿Existían verdaderamente dos iglesias durante el ministerio de Cristo? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Como les digo, hermanos, esto es a la ley y al testimonio, la Biblia y el espíritu de profecía. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, con cuestión a esa pregunta. Con estos cuantos discípulos, escuche lo que dice, con estos cuantos discípulos, Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael, fue fundada la simiente de la iglesia cristiana. ¿Con cuántos discípulos fue fundada la simiente de la iglesia cristiana? Pero ¿no ya estaban los judíos? Entonces, hermanos, y eso está en Spirit of Prophecy, tomo 2, página 66. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo principió o se fundó la iglesia cristiana? ¿Cuándo? Aquí está la respuesta, hermanos. Cuando Cristo llamó a sus primeros discípulos a su lado. Ahí se fundó la iglesia cristiana, ahí lo dice. Con estos cuantos discípulos, a Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael, ¿qué dice? Fue fundada la simiente de la iglesia cristiana. Ahora la pregunta es, ¿existía todavía la iglesia judía cuando Cristo llamó a estos discípulos? Claro que sí. Entonces, hermanos, quiere decir que sí habían dos iglesias al mismo tiempo.
Habían dos iglesias al mismo tiempo. Fuera de la iglesia judía se encontraba la iglesia de Dios, dirigida y con la presencia de Cristo en su medio. También, hermanos, dentro de la iglesia judía se encontraba la sinagoga de Satanás. Estaba su presencia y él la dirigía. ¿A cuál perteneces tú? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo o perteneces a la sinagoga de Satanás que está siendo dirigida por el mismo demonio? ¿A cuál perteneces tú, mi querido hermano? La Biblia y el espíritu de profecía son claros, ¿sí o no? Son claros, mis queridos hermanos. Yo por eso te invito. Haz un análisis desde el deseado de todas las gentes y tú vas a encontrar, hermanos, todas estas grandes verdades. Entonces vemos, hermanos, que todo el sistema satánico de religión bajo el cual estaba construida la iglesia judía tenía que ser derribado para que pudiera estar bajo el control de Cristo, ¿sí o no? Y Cristo, hermanos, por eso se preocupaba por su pueblo. Porque los mismos dirigentes estaban alejando ¿a quién? A Cristo del pueblo. Lo estaban alejando de la verdad. Lo estaban alejando de la plataforma de la verdad eterna. Dios no podía usarla, hermanos, a esa iglesia para llevar a cabo su obra en este mundo. Dios no podía usarla. Y para que el pueblo judío, hermanos, pudiese volver a ser parte de la iglesia de Dios, debían permitir una cosa. Debían permitir, hermanos, que se derribara toda su organización y sistema religioso y permitir a Cristo ser su nuevo dirigente. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿lo permitieron? No, hermanos, por eso llevaron a Jesús a la muerte. Y hoy en día ustedes creen, mis queridos hermanos, que con todo el poder que hoy tiene la Conferencia General permitirá ser derribada y que Cristo sea su guía. Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos, en Spalding y Magan, hermanos, en una de sus primeras visiones, que el pueblo de Dios va a ser un pueblo poco conocido por los católicos. Poco conocido por los católicos. Por eso mantente fiel. Mantente fiel, mi querido hermano. No des tu brazo a torcer. Ya nuestra redención ya está a la vuelta de la esquina. Ya está más cerca, hermano, que cuando creíamos. Por eso dice la palabra de Dios que nadie que pone en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si ya pusiste la mano en el arado, entonces sigue adelante. No importa lo que venga, no importa cómo te critiquen, no importa que te tilden de disidente, fanático, como sea, tú sigue adelante en lo que tú has creído, que al final Cristo te va a dar la victoria. Oh, mi querido hermanos, por eso necesitamos cada uno de nosotros ser valientes. Alguien dijo hoy en la mañana, creo que fue nuestro hermano el que predicó, ¿verdad? Que la verdad presente es de valientes. Es de valientes. Hay que amarrarse los pantalones para poder, hermanos, decir la verdad. No hay que tener miedo. No tengas miedo, mi querido, al que mata el cuerpo. Que cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, y si fuiste fiel hasta tu muerte, el Señor te va a levantar y te va a dar un cuerpo nuevo. Pero séle fiel a Cristo hasta tu muerte. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, permanece fiel, porque vamos a recibir al Señor en el aire. Hermanos, ojalá que podamos nosotros entender todas estas grandes verdades. Estas son verdades, mis queridos hermanos, que tal vez tú nunca las habías escuchado, pero que hoy las estás escuchando, y Cristo quiere que tú abras los ojos y que te des cuenta, mis queridos hermanos, que tanto en el pasado la Conferencia Adventista del Séptimo Día estaba corrompida en ceremonias, en fiestas, como hoy en día lo está. Que si no era por su autoridad no se podía hacer nada.
Es lo mismo que pasa hoy en día. Por eso hay una cita, hermanos, parafraseando nuevamente, que dice la mensajera del Señor, que no importa, dice, que hay que hacer la obra misionera, ¿sí o no? No importa si hay que pasar por la autoridad de los pastores o aún de la del presidente. Así lo dice la mensajera del Señor. Oh, mis queridos hermanos, mire, escuche lo que dice la mensajera del Señor. Por las palabras de Cristo, la belleza divina de los principios de la verdad los atraía. Y las amonestaciones solemnes de Cristo llegaban hasta ellos como la voz de Dios que escudriña los corazones. Sus palabras, dice, habían herido la raíz ¿de quién? De sus ideas y opiniones anteriores. La obediencia a su enseñanza les exigía que cambiasen todos sus hábitos y modos de pensar y de obrar. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, tanto los dirigentes del pueblo de Dios como la gente no quiere cambiar sus hábitos erróneos. Estamos todavía amarrados, mis queridos hermanos, a esas cadenas, esclavizados, mis queridos hermanos, con esos dirigentes. No importa, el Señor te va a salvar así. El Señor no te va a salvar así, mi querido hermano. Tiene que haber una reforma y un reavivamiento en medio del pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no quiere reavivarse, reavívate tú y tu casa. Esfuérzate, y sé valiente. Si otros no quieren, pues sálvate tú. ¿O no fue lo que eso hizo Noé? Claro que sí, hermanos. Les predicó Noé 120 años. No quisieron. Y cuando el Señor les dijo, ahora sí, Noé, métete al arca porque ahí viene el agua. Noé, obediente, se metió, agarró a sus hijos y a sus nueras. Y a su esposa, ¿sí o no? Si los demás no quieren, pero intenta, lucha por tu familia, por tus hijos. No importa cómo el diablo se levante contra ti, tú permaneces fiel que el Señor te va a dar la victoria. Pero lucha, mi querido hermano. Lucha, si los demás no quieren reformarse, refórmate tú. Y ahí no importa que te digan, ay, mira, ahí viene el santurrón otra vez. Ahí viene, no importa. Pero debemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. Escuche cómo sigue diciendo la cita. Los pondría en oposición con los maestros de su religión. ¿Sí o no? Cuando viene un hermanito, viene una hermanita, hermanos, en las iglesias de la conferencia y trata de hablarle a los hermanos, miren que la reforma pro salud no se vista así. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen luego esos hermanitos que están idiotizados con sus pastores? Pastor, mire lo que esta hermana o este hermano anda enseñando. Se me hace que es una herejía. ¿Cuál herejía, mis queridos hermanos? Si Cristo Jesús también protestaba contra esas cosas. ¿Y qué es lo que hace luego el pastor? Es que esos no son adventistas, dice. ¿Vale? Y así se quieren lavar las manos de todo. Por eso dice que todo eso, lo que Jesús enseñaba, los pondría en oposición con los maestros de su religión. Porque derribaría, escuche, el edificio entero que durante generaciones habían ido edificando los rabinos. Y ese es el miedo que hoy tienen muchos de los dirigentes adventistas del séptimo día. Que todo ese castillo, que todo ese becerro de oro, mis queridos hermanos, les venga para abajo. Y quedarse sin trabajo y tener que ir a trabajar a la construcción como muchos de ustedes y yo trabajamos. Porque es bonito, hermanos, que te llegue un chequecito ahí sin tanto esfuerzo. Pero cuando te toca trabajar, hermanos, tú aprecias tanto la vida, aprecias al dador que te da la fuerza por el dinero que tú te ganas y hasta amas más la obra de Dios porque te sacrificas más. ¿Sí o no? Porque, mis queridos hermanos, una de las cosas que tenemos que tener vivas en nuestra mente es, hermanos, que nosotros no vivimos de esto.
Nosotros vivimos para esto. Y por eso a la obra del Señor, como dice la palabra del Señor, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Si Dios requiere tu tiempo, Dios requiere tu ofrenda, tu diezmo, y requiere que seas fiel, entonces, mi querido hermano, hazlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Nosotros no la podemos cambiar. Dice, los pondría en oposición con los maestros de su religión, porque derribaría el edificio entero que durante generaciones habían ido edificando los rabinos. Por eso, dice, aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones del pueblo, ¿sí o no? Muchos se quieren adherir a la verdad presente. Muchos, todas estas verdades dicen, wow, esto es una gran verdad, ¿sí o no? Pero por miedo de los rabinos o ser borrados de la corrupción apóstata adventista, prefieren quedarse allá, mis queridos hermanos, y lastimosamente van a recibir las plagas. Dice, por eso, aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones del pueblo, ¿qué dice? Muy pocos, dice la mensajera del Señor, estaban dispuestos a aceptarlas como guía de la vida. ¿Cuántos estaban dispuestos? ¿Muchos? Muy pocos. Y yo todavía les digo, aquí habemos muchos, mis queridos hermanos. Espérese que venga un zarandeo en su vida a ver cuántos quedan. O cuántos quedamos. Porque no sabemos, no debemos de cantar victoria hasta que estemos con Cristo Jesús. Pero hay muchos que todas estas verdades, cuando las escuchan, hacen eco en su corazón, ¿sí o no? Pero por miedo a los rabinos, por miedo de romper esas cadenas y de no tener el valor de seguir la verdad, prefieren quedarse donde están. Aunque ellos mismos reconocen, hermanos, muchos reconocen que hay cosas que no están bien dentro de la conferencia general. Y esto está escrito, hermanos, en el discurso maestro de Jesucristo, la página 123 y la 124. El capítulo, hermano, porque yo sé que a veces las compaginaciones cambian, es las críticas y la regla de oro. Ahí lo pueden encontrar, las críticas y la regla de oro. Si los dirigentes judíos, hermanos, déjenme decirle esto, hubiesen estado de acuerdo con esto, de permitir que todo el sistema falso de religión se derribara, se hubiesen mantenido en el pueblo de Dios. Pero este sistema satánico, hermanos, el cual de ninguna manera se podía recuperar solo y ser usado por Dios como tal, no se le permitió ser derribado. Igual hoy en día, hermanos, no se le va a ser permitido, hermanos, ser derribado, porque todo esto es profético. Todo esto es profético. Y la profecía tiene que cumplirse, ¿qué? Al pie de la letra. Claro que sí, mis queridos hermanos. Al contrario, hermanos, los dirigentes escogieron, hermanos, mantener su iglesia corrupta y matar a Cristo. ¿No lo hicieron así? Ellos decidieron, ganaron la simpatía del pueblo y después, hermanos, el mismo pueblo estaba gritando, crucifíquenos, crucifíquenos, queremos a Barrabás y no a este. ¿Y no es lo mismo que hoy en día la gente está diciendo? Tal vez no de esa manera, pero ¿qué es lo que dicen? Queremos la conferencia, queremos la conferencia. Estos son apóstatas, son disidentes, no los escuchen. Y así nuevamente están matando a Cristo Jesús, porque al tú, mi querido hermano, renunciar a las verdades de la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, nuevamente estás crucificando a Jesús. Aunque tú no lo creas, mi querido hermano. Así pues, hermanos, la iglesia de Dios en esta época no era la iglesia judía, pero era la iglesia con la dirección y la presencia de Cristo en su medio. Pero lastimosamente lo rechazaron, como hoy en día lo están haciendo. Este principio, hermanos, que les estoy diciendo, está claramente escrito, hermanos, ahí en el Espíritu de profecía. Mire lo que dice. Dios posee, ¿qué dice? Una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida.
ni las diversas denominaciones, sino, dice, el pueblo que ama a Dios y guarda, ¿qué dice? Sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que no te preocupes, mi querido hermano, si no somos 300, 400, 500, hasta 2000 miembros en este grupito. ¿De qué te sirve, mi querido hermano, tener una iglesia llena de puros infieles y corruptos y apóstatas? Recuerda siempre, hermanos, que la mayoría no siempre tiene la razón. A veces porque nos miran, ahí unos 10 peloncitos, ahí 10 hermanitos, ahí, ¿verdad? Dicen estos, ¿a qué irán a verse las caras unos con otros? No, mis queridos hermanos, mientras que tú guardes los mandamientos de Dios, te mantengas fiel y lleves la verdad eterna y la practiques en tu vida, tú perteneces al pueblo de Dios. De nada sirve tener una gran catedral o pertenecer a la iglesia, ¿qué dice? Oficial establecida, la conferencia general, hermanos, ¿de qué te sirve? Si está corrompida de toda ave inmunda y sucia, como dice en Apocalipsis. Oh, mi querido hermano, por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Porque a veces a ir a esos lugares se contamina uno, hermanos. A veces ellos dicen que al venir con nosotros ellos se contaminan. Pero eso es al revés, hermanos. Eso es al revés. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sigue diciendo, aunque Cristo, dice, esté aún entre unos pocos humildes, ¿esta qué? Esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir, ¿qué? Una iglesia. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo, hermanos. Hay un grupito de 5 personas y le hablan a la conferencia general, usted le habla y le dice, mira, que aquí tengo un grupito de 5 personas, quiero formar una iglesia. ¿Qué le va a decir la conferencia general? Para que tú seas una iglesia y que podamos reconocerte como una iglesia, tienen que haber ¿cuántos miembros de perdida? Como unos 30. Y diezmando, y activos. ¿Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor? No, hermano, dice que donde 2 o 3 están, ¿qué? Reunidos en su nombre, dice. Esa es su iglesia. Esa es su iglesia. Entonces, hermanos, pero lastimosamente el pueblo de Dios le tienen lavado bien el cerebro. Esclavizado. Y por eso el pueblo de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que ciego que guía ¿a quién? A ciego, los dos se van a ir ¿a dónde? Se van al mismo hoyo. Entonces, ¿por qué seguir a los ciegos? Si con un ciego lo que te espera es caerte en el hoyo, quemarte, mi querido hermano, en el lago de fuego. Y eso está escrito, hermanos, en el libro, en una matutina, alza tus ojos, la página 313. Que es la matutina del 28 de octubre, ahí la puedes conseguir. Saben, hermanos, Jesús les dijo a los miembros, escuche bien lo que le voy a decir, hermanos. ¿Sabían ustedes que Jesús les dijo a los miembros apóstatas de la iglesia judía que no eran parte de la iglesia de Dios? ¿Sabía usted que Jesús se los dijo? Jesús se los dijo, hermano, así como usted me está escuchando hablar. Enfrente de ellos se les dijo, ustedes no pertenecen al pueblo de Dios. Ustedes no pertenecen a mi iglesia, les dijo el Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice la Biblia, hermanos, y vamos a la Biblia. En el libro de Juan, hermanos, capítulo 10, versículos 24 al 26. Escuchen lo que Cristo Jesús les dijo, hermanos, para que vean que yo no me lo estoy inventando, mis queridos hermanos. Escuchen lo que dice. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 10, versículo 24 al 26. Escuchen lo que dice. Entonces dice, ¿lo tenemos? Entonces lo rodearon los judíos para preguntar. ¿Quiénes lo rodearon?
Los dirigentes, hermanos, los sacerdotes, los pastores de aquel entonces, dice que lo rodearon para preguntarle, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Mis queridos hermanos, ¿esos hombres no eran estudiosos de las profecías? Claro que sí. Claro que sí. Pero escuche, hermanos, lo que dice el versículo 25, respondiendo Jesús, os lo he dicho y no creéis. No creían, hermanos. Escuche lo que dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican ¿de quién? De mí. Y el versículo 26, escuche lo que dice, pero vosotros, ¿qué dice? No creéis porque no sois ¿de qué? Bueno, porque no eran de su iglesia, no eran de su redil. Por eso Jesús les dijo, no importa cuántas veces se los esté diciendo, ustedes no creen. Y no creen porque ustedes no son de mi redil, no son de mis ovejas. Entonces, ¿ovejas de quiénes eran? Ovejas del diablo, mis queridos hermanos. ¿Está clara la palabra de Dios o no? Claro que sí, hermanos. No solo estaba la iglesia judía bajo el control del demonio, hermanos, y no era parte de la verdadera iglesia de Cristo, pero sí era parte de la iglesia de Babilonia, mis queridos hermanos. Era una ramera, porque se había corrompido de tantas fiestas y de tantas ceremonias y de tantas tradiciones. De hecho, hermanos, como se los estoy diciendo, era parte de Babilonia antes que crucificaran a Cristo. Y si no me lo cree, vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Y vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor. Escuche lo que dice. Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve. ¿Jesús qué dice? Vuelve, se refiere a Jerusalén, la ciudad entonces sentada, ¿con qué dice? Con orgullo y arrogancia, y que dice, yo estoy sentada como reina y no veré ¿qué? Llanto. ¿A quién se está refiriendo? A Jerusalén. Pero sigue diciendo la cita, hermanos, cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Cuando el ojo, ¿qué dice? Cuando el ojo profético de Jesús se detiene ¿sobre quién? Sobre Jerusalén, sobre el pueblo escogido de Dios, hermanos. ¿Qué dice? Él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén, ¿qué dice? Se repetirán en el día grande y terrible del Señor, pero de una manera, ¿qué dice? Más tremenda. Entonces, así como fue destruida la conferencia general, la Jerusalén de aquel entonces, así también será destruida la conferencia general de hoy, porque el ojo profético de Jesús así lo dice. ¿O no lo dice así? Hermanos, por eso tenemos que estudiar. Tenemos que sacar el tiempo para analizar, mis queridos hermanos, la palabra del Señor, para darnos cuenta de esas grandes verdades. Y eso está escrito en Mensajes Selectos, hermanos, tomo 3, página 476 y la 477. Pero escuche lo que la mensajera del Señor sigue diciendo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿la conferencia general no tiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra? ¿No tiene relaciones ilícitas con el Papa? ¿No están todas sus instituciones, le pertenecen a Roma? Entonces, ¿por qué queremos tapar el sol con un dedo? O como decía mi abuelito, no trate de taparle el ojo al macho, me decía. Y eso tiene una gran verdad. Pero mucho del pueblo de Dios, mis queridos hermanos, todas estas verdades las ignora. Escuchen lo que dice. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por
por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó ¿en qué? ¿Por la qué dice? Por su alianza ¿con quiénes? Con los paganos. ¿Se convirtió en qué? Y ahora, hermanos, la conferencia general, con todas las alianzas ilícitas que tiene, con toda la mundanalidad que ha entrado en iglesia, con tanta festividad, con tanto corrupción que hay, ¿no se ha convertido en ramera también? Por eso el Señor dice: sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas venideras. Y eso está, hermanos, en el conflicto de los siglos, en la página 433, o en inglés, The Great Controversy, page 382. 82, sí. Ahí lo puede usted ver, hermanos. Para que vea, hermanos, que yo no me lo estoy inventando, ahí lo dice. Analice, lea, mis queridos hermanos, para que nadie lo engañe. Dios tenía, hermanos, algunos verdaderos, hermanos, honestos e inocentes dentro de la iglesia satánica judía. ¿Los tiene todavía? Claro que sí, hermanos. Hay quienes están sinceramente ahí, en esos lugares. Y esos, hermanos, ahí están en ese sistema de la iglesia babilónico. Y Cristo les dijo, ¿qué les dijo Cristo, hermanos? Cristo les dijo claramente que no eran parte de su iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les dijo eso? Porque les estaba tratando de despertar de su ignorancia, del hecho de que no irían al cielo, pero descenderían al infierno si seguían aferrados a esa iglesia corrupta. Por eso el Señor, mis queridos hermanos, llama a su pueblo: sal de ahí, sal de ahí. Porque el Señor, el ojo profético de Cristo, sabe qué le va a pasar. Démosle gracias a Dios por los que estamos fuera. Démosle gracias a Dios, hermanos, por aquellos que tal vez nos han vituperado, tal vez nos han dicho: saben que no hay lugar para ustedes en este lugar. Gloria a Dios por eso. Porque ahora con libertad, hermanos, podemos dar el mensaje de verdad presente al planeta Tierra. Tanto al mundo que no conoce, como a nuestros hermanos que necesitan salir de esa corrupción. En realidad, hermanos, la iglesia judía y sus dirigentes llegaron a tal grado de comprobar que no eran parte de la iglesia de Dios, que crucificaron y mataron al dirigente de la verdadera iglesia de Dios. Al mismo Jesucristo, mis queridos hermanos, junto con sus discípulos y los miembros de su iglesia. ¿No perseguían a sus discípulos también para matarlos? Entonces, hermanos, que no te sorprendas si también un día tú eres perseguido por predicar todas estas verdades, por mantenerte firme, por seguir adelante. Sé celoso, mi querido hermano, por la verdad. No te dejes amedrentar, no dejes que el temor llene tu corazón por no hablar la verdad. No fueron responsables, hermano, solamente los dirigentes judíos de esta muerte y derrame de sangre, ¿sabías tú? Pero también fueron responsables todos los miembros, hermanos, de la iglesia judía. A veces nosotros le echamos culpa nomás a los dirigentes, a los sacerdotes que crucificaron a Jesús, pero ¿sabías tú que también los miembros fueron, ¿cómo se dice?, partícipes, cómplices de ellos? Todos aquellos en conexión con y en unión con ella, la iglesia judía, fueron responsables, hermanos, corporativamente por los pecados y los actos de los dirigentes de su iglesia. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: no, bueno, allá ellos son responsables de lo que hacen con Dios. Pero tú, al participar, al apoyarlos con tus ofrendas y con tus diezmos, también estás siendo cómplice de todas las corrupciones que ellos hacen. Escuchemos lo que dice la Biblia. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Veamos qué dice. Cuando estén listos,
un amén, hermanos, para darle lectura. Y vamos a comprobar esto que les estoy diciendo con la Biblia. Hechos, capítulo 2, verso 36. ¿Lo tenemos? Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que toda, ¿qué dice? Que toda la casa de Israel sepa con absoluta, ¿qué dice? Seguridad, que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, ¿y qué dice? Y Cristo. ¿Qué dice el versículo entonces, hermanos? Toda la casa de Israel se hizo culpable de la crucifixión y muerte de Cristo. No solo los dirigentes, no solo los sacerdotes, sino que todos corporativamente fueron cómplices de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hoy en día, mis queridos hermanos, son cómplices por no quererse salir, aunque saben la verdad, saben de la apostasía, saben de la corrupción, pero todavía quieren estar ahí y no quieren salir. Están esperando tal vez un milagro, pero lo único que va a pasar, mis queridos hermanos, es la destrucción, como le pasó a Jerusalén. Lo leímos. Y escuchen lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto, hermanos. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo con los resultados que le siguieron. Con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron ¿a quiénes? A los dirigentes religiosos. ¿Se da cuenta? El pecado de una nación y su ruina se debieron ¿a quiénes? A los dirigentes religiosos. Hermanos, y déjeme decirle que esto se está volviendo a repetir. Porque si un pastor, si un dirigente le dice, mira, no hagas esto, ¿qué hace el miembro de iglesia? Muy obediente al hombre, muy obediente a su pastor. Pero Cristo dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿A quién corre primero el miembro de iglesia? Pastor, ¿es cierto lo que Cristo dice? Y si el pastor le dice que sí, bueno, y si le dice que no. Hermanos, es tiempo de seguir a Cristo y no a los hombres. Y eso está, hermanos, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 246, o el capítulo Un mensaje a la iglesia moderna, para que usted lo pueda leer, lo pueda meditar usted también y sacar y meditar en ella, para que usted se dé cuenta de la verdad. El pecado de toda una nación incluye, hermanos, a todos los miembros. La ruina de toda la nación se debió a sus dirigentes religiosos. Así fue, hermanos, lo que hizo ver al pueblo, y escogieron cuál iglesia seguir y por la cual iban a trabajar, con Cristo o la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás. ¿Con cuál quieres tú trabajar, mi querido hermano? ¿Con la iglesia de Cristo o con la sinagoga de Satanás? Yo escojo la de Cristo, hermano, porque la de Cristo me lleva a tener vida eterna. La iglesia de los hombres, la sinagoga de Satanás, me lleva a la destrucción eterna. Tenemos nosotros que hacer muy buenas decisiones en nuestra vida. No podían, hermanos, aquí viene algo bien interesante. No podían ser parte de las dos. Y hay quienes, mis queridos hermanos, que dicen, no, este sábado yo voy para acá, a esta iglesia. Y el otro sábado ya vienen a una iglesia de sostén propio de la verdad presente. Y están así como judíos errantes que no pueden ni decidirse para dónde van. O eres o no eres, mi querido hermano, de la verdad presente. Hay quienes, mis queridos hermanos, que no hay cosa que la conferencia no vaya a celebrar. Ay, es que allá están mis amigos, es que allá está mi familia, y ahí van. Mi querido hermano, una manzana podrida pudre a todas. Un día vas a traer un pensamiento mero raro. Mejor invita a tus amigos a que vengan acá.
Bueno, y si no vienen, pues que Dios los ayude. Ora por ellos, para que el Señor toque su corazón y que puedan escuchar el mensaje de verdad presente. Pero no podemos ser parte de las dos. No podemos ser parte de las dos. No se puede. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo? Que no podemos tener, ¿qué? Dos señores. Porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer el otro. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿O qué compañía tienen los incrédulos con Belial? Pero allá queremos estar, hermanos. Ahí queremos nosotros todavía. Añoramos, mis queridos hermanos, a veces. Hermano, tome su decisión. Si tanto añora estar allá, váyase, allá quédese. No, yo se lo digo sinceramente. Y se lo digo de corazón. O le sirve a Dios o le sirve a la sinagoga de Satanás. Así de sencillo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Tome su decisión. Pero no hay cosa, mi querido, yo conozco gente así. Que no hay cosa que la conferencia no quiera celebrar, es que allá van. Y parece que, pero cuando hay celebraciones de la verdad presente, ni se aparecen, mis queridos hermanos. Y ponemos cualquier excusa. ¿Sí o no? Es cierto, mis queridos hermanos. Yo no me lo estoy inventando. No podían ser miembros de las dos, mis queridos hermanos. Así como no podían ser parte de las dos, no podían ser miembros de las dos. Y claro que no podían trabajar por las dos tampoco. No, y esto es lo que muchos no entienden. Hay quienes que conocen la verdad presente y conocen la verdad, dan estudios bíblicos y lo llevan a la sinagoga de Satanás. ¿No ha conocido usted, hermanito, de eso? Es que ¿a dónde los llevo? Hay quienes que dicen, es que yo estoy en ese lugar para dar testimonio de la verdad. Hermano, si te tienen sentado y con un tape en la boca para que no hables, ¿cómo es que estás dando testimonio de la verdad? Si cada vez que quieres opinar te censuran. Hermano, usted no hable. Pero ahí queremos estar. Ahí hay quienes que hasta hacen obra misionera, hermano, con la sinagoga de Satanás. Saben la corrupción y ganándose más adeptos para la sinagoga de Satanás. Es muy triste esos casos, hermanos. La decisión es Cristo o Satanás, mis queridos hermanos. La decisión es tuya. Mira lo que dice Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Versículo 30, mira lo que dice. Ya mero acabamos, hermanos, ya mero acabamos. Yo sé que el sol ya se ocultó. Bueno, ya está a punto de ocultarse, 5 minutos más. Se ocultaba a las 6:55, si no me equivoco. Escúchalo, pero vale la pena, ¿sí o no, hermanos? Todas estas grandes verdades, hermanos, cuando las atesoramos en nuestro corazón, nos dan ganas para seguir adelante, ¿sí o no? Y saber que estamos en el lugar correcto. ¿Somos imperfectos? Claro que sí. ¿Nos falta mucho por reformar en nuestras vidas? Claro que sí. Pero mis queridos hermanos, por eso estamos acá. Para que en nuestra vida haya una reforma, haya un reavivamiento y que a través de todas estas verdades pueda haber un cambio en nuestra mente. Que podamos aferrarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, ¿qué dice? Está contra mí. Y el que conmigo no junta, ¿qué dice? Entonces, mis queridos hermanos, todos esos que andan ahí que no se deciden, solo desparramando, están perdiendo el tiempo, dándole las perlas a los puercos. Y es dura la palabra. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, es dura tu palabra. Pedro, no te gusta, se te hace duro, pues vete tú también, le dijo. Así lo solucionó el Señor Jesucristo. Cristo estaba construyendo, hermanos, de nuevo la pared de separación en el campo de Satanás y el campo de Dios.
Dios estaba luchando arduamente, hermanos. Su pueblo no podían estar en los dos lugares. No podían, hermanos. Por eso hay el día en que tú tienes que hacer una decisión. O estás con el pueblo de Dios o estás en la sinagoga de Satanás. Su pueblo no podía estar, hermanos, en los dos lugares. Tenían que escoger uno o el otro. Y la distinción era clara, hermanos. O no hay ninguna distinción, hermanos. Cuando pertenecemos al pueblo de Dios, hacemos hasta lo imposible por querer cambiar, ¿sí o no? Queremos reformarnos de repente. Hay unas hermanitas, ¿verdad?, que de repente un día las viste como payasas, todas pintadas, y de repente, mis queridos hermanos, ahí vienen ya bonitas como Dios las creó. ¿Sí o no? De repente miramos hermanitas ahí, ¿verdad?, todas apretadas y con sus pantalones y con unos tacones así casi de medio metro, que dice Isaías que cuando van caminando parece que van danzando. Y de repente vemos que empiezan a cambiar, empiezan a reformar. Y eso es lo que Cristo quiere en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Vemos que de repente un hermanito que era malcriado para hablar, ya empieza hasta a refinar su vocabulario. Empieza a refinar sus pensamientos. O ya no tiene aquella mormosidad, mis queridos hermanos, que nomás miraba tal vez una hermanita de la iglesia y hacía hasta fantasías. Y hay hermanos de esa manera, mis queridos hermanos. Tengan cuidado, hermanas. Por eso Dios quiere que te vistas decentemente. Que tapes tu cuerpo para que no le des lugar al diablo. Pero ¿cómo puedes consagrarte en un lugar donde las hermanas y las muchachitas ahí con todas las faldas apretadas y los pantalones apretados? ¿Qué consagración puede haber? Tú podrás cerrar los ojos, pero en tu mente, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Hermanos, hermanas, tengamos cuidado. Tápese. Tápese. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y le hizo ¿qué? ¿Una ayuda qué? Idónea, los casó, ¿sí o no? Y si Dios te dio esa mujer como esposa, entonces allá en tu intimidad, ahí enséñale el cuerpo. Pero no lo andes enseñando a medio mundo, parece que andan vendiendo. Y a mí, disculpen hermanos, pero a mí me gusta ser claro. Y por eso me he metido en grandes problemas. Pero a mí no me interesa meterme en problemas por la causa de Cristo. Y los hombres también, no solo hay que echarle a las mujeres. Los hombres también, hermanos. Tápense, no anden ahí con los pantalones muy apretados también. Que parece que, no hermanos, parece que se bajan de un caballo cuando van a caminar. ¿Sí o no? Sí, hermano. Tápese. Cuando llega un hermano o llega una hermana a su casa a visitarlo y usted anda en un choro, anda en una camiseta, salga corriendo y cámbiese. Pero no le dé tentación al diablo. No le dé tentación al diablo. Se lo digo, hermanos, por amor a Cristo. Se lo digo porque Cristo quiere que cambiemos. Si nos salimos o nos sacaron de aquel lugar, es porque Cristo quiere que usted y yo tengamos un cambio, tengamos una verdadera reforma, cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo por amor a Cristo, por amor a la verdad. No podemos, hermanos, apartarnos de todas estas verdades de la palabra del Señor, hermanos, de la verdad eterna. Cristo nos ama a nosotros, hermanos, y por eso Él envía todos esos mensajes al pueblo de Dios, para que nos podamos reformar. Ya no podían los dos grupos estar mixtos, hermanos. Decídase. No pueden estar mixtos los incrédulos con los que creen. El quedar unido a la iglesia corrupta era condenar a Jesús como impostor. ¿Sí o no? Porque ¿qué estaba diciendo? Si usted se queda con la iglesia corrupta, ¿usted qué está diciendo? No, pues no, yo no le creo a Cristo. Cristo es el impostor. ¿Sí o no? Claro que sí, mi querido hermano. Y a sus seguidores como la iglesia falsa. Por eso muchos no se quieren unir, ¿sí o no? Piensan que somos la iglesia falsa, mis queridos hermanos. Elevar una
es condenar a la otra, mis queridos hermanos. Al defender a una, es atacar y derrumbar a la otra. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, así fue como la distinción se hizo clara, hermanos. La pared de separación se restableció y las brechas se repararon. Cristo las reparó. Pero lastimosamente, mis queridos hermanos, con la muerte de Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? Nuevamente volvió la corrupción. ¿Qué pasó con la muerte de la mensajera del Señor? Parece que los dirigentes ya les andaba porque se muriera la viejita para volver a hacer sus fechorías. Mientras que la mensajera del Señor estaba viva, todo iba caminando bien. Y antes de su muerte, ¿qué fue lo que dijo? No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos ¿qué? Como Dios nos ha guiado. Y parece que al pueblo se le olvidó. Y un día de eso vamos a hablar, hermanos, de eso. ¿Hasta qué fecha fue que no era considerada la conferencia general como Babilonia? Un día lo vamos a ver, y con Biblia y espíritu de profecía, hermanos, para que vean que yo no me lo estoy inventando, y les voy a dar las fechas y usted estúdielo. Porque, hermanos, aquí desde el púlpito de la verdad presente, hermanos, no podemos andar que yo creo, que yo me invento. Biblia y espíritu de profecía. A la ley y al testimonio, mis queridos hermanos. Por eso les digo, el pueblo de Dios no podía escoger los dos lados, hermanos. Era uno o el otro. Debían escoger el rehusar hacer una decisión. Los unía al pecado corporativo de la iglesia corrupta y la condenación, con los impíos. Quiera Dios, hermanos, que podamos escoger nosotros hoy en día. Bueno, yo creo que ya hemos escogido. Por eso estamos en este lugar. Pero no seamos como el cangrejo. No que porque es que allá se mira bonito y que se mira acá y allá vamos. ¿Saben cuál es la artimaña que hoy Satanás está usando, hermanos, para atraer a nuestros jóvenes? Por eso a veces nuestros jóvenes solo buscan para allá. Porque no puede haber cualquier cosa que allá, es que mis amigos. La música, los deportes, los clubes satánicos de Hitler, los conquistadores. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hermanos. La música está llamando a los jóvenes a esos lugares, los deportes. Es que en la verdad presente no se puede. ¿Y quién le ha dicho que no se puede? No como se hace allá. Usted puede hacer su deporte sanamente, tranquilo, sin andar, ¿cómo se dice? Compitiendo. ¿Verdad? Que en esas competencias a veces, hermanos, hasta trompadas llegan. Sí, hermanos. Esa música, hermanos, mundana. Pero es que tiene letra de cristiana, menciona a Cristo, pero es mundana. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Dijo la mensajera del Señor que las mismas cosas que habéis oído que sucedieron en Minneapolis volverían ¿a qué? A repetirse. ¿Y qué es lo que se está repitiendo, hermano? La música, la danza, el tamborazo y todo eso. Ahora dígame, por eso tenemos la batería, guitarras eléctricas y todo eso. ¿Y qué está sucediendo hoy en día, hermanos? Aún en la verdad presente. Por eso tenemos que tener cuidado qué clase de música ponemos. La mensajera del Señor lo dijo, que si va, ¿verdad? Ya cuando se oye de esa música y usted empieza ahí ya con el piecito, pues tenga cuidado. Tenga cuidado. Y a veces hasta uno mismo empieza, ¿verdad?, a tratarle de sacar el ritmo con la mano. Y ay, Señor, lo mismo que dijo la mensajera del Señor, ¿sí o no? Que se volvería a repetir. Y se está repitiendo mucho en las iglesias de sostén propio. No solo en la conferencia, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo creo, hermano, miren, tenemos el talento de este muchacho, sabe tocar el cello, pues que se prepare todos los sábados con un especial con el cello. ¿Qué necesidad tenemos, mi querido hermano, estar escuchando tanto tamborazo que aturdido sale uno? A veces, hermanos, toda esa clase de música, hermanos, a veces, y pues yo no digo ni amén, hermanos,
Porque en vez de elevarme a la presencia de Cristo, mis queridos hermanos, me da mucho en qué pensar. Tenemos talentos, hermanos. Tenemos talentos. Tenemos jóvenes. Ya los vamos a comprometer a nuestros hermanos para que vengan de perdido una vez cada mes. Creo que es mucho pedir, hermanos, pero bueno. Pero miren, pero todos aquellos hermanos que tengan un talento, háganlo para la gloria y honra de Dios. Ponga sus talentos a trabajar. Con uno que usted tenga, póngalo a trabajar para la gloria y honra de Dios. Hágalo, que Dios lo va a recompensar. No lo haga para que lo recompense y lo aplaudan los del mundo. O nosotros aquí nos dan aplausos, hermanos, no somos payasos porque nos están aplaudiendo. Claro que sí, hermanos. Pero todo se hace para la gloria y honra de Dios. Amén. Espero, hermanos, que Dios nos haya hecho entender su palabra a través de la Biblia y el espíritu de profecía, y sigamos adelante, hermanos. Que el Señor los bendiga. Tengan una feliz comienzo de semana. Y hermanos, una semana nueva, una semana de oportunidad para ver a quién, hermanos, le llevamos la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo pueda tocar ese corazón. Hermanos, miren la iglesia, qué bonita se mira hoy también en la tarde. Miren, qué bonita se mira la iglesia. Y así debería de ser, hermanos. Somos adventistas del séptimo día, y el sol se acaba el séptimo día hasta que el sol se vuelve a ocultar. ¿Sí o no? Así es que Dios me los bendiga, hermanos. Y nuevamente gracias por la oportunidad. Que Dios me los bendiga, hermanos.